too late, free from hate. Think of the future that we could create. Fate like a tree, rooted in peace. Teoría de la institución. Esta teoría se basa en la observación de la realidad social, que demostraría una de las tendencias más firmes en la sociedad contemporánea es el desarrollo de la vida colectiva, de la vida social. El ser humano abandona todo aislamiento porque comprende que para realizar sus fines y satisfacer sus necesidades en todo y cualquier orden, es preciso unirse en comunidad con otros hombres, asociarse a ellos. Entra enseguido, voluntariamente, en muchas asociaciones. En el fondo, muy por debajo, siempre es el ser humano el más importante, porque él es el fin de todo derecho jurídico. La vida de estas entidades jurídicas está por encima de cada uno de sus miembros, considerados como una institución. Esa institución se define como un organismo que tiene fines superiores. La institución se define como un organismo que tiene fines de vida y medios superiores en poder y en duración a los individuos que la conforman. Comprende como a la persona jurídica como a una empresa, en cuanto a lo que importa no son en sí los órganos, sino que se cumple la finalidad de esta misma. La persona jurídica, en cuanto a su justificación en el cumplimiento de ese fin planteado, nos dice que la teoría de la institución tiene un claro fundamento ius naturalista, puesto que el derecho de asociación es considerado como un deber. La teoría de la institución tiene un claro fundamento ius naturalista, puesto que el derecho de asociación es considerado uno de los derechos naturales del hombre, como ha proclamado León XIII en su encíclica Rerum Novarum. Teorías propiamente jurídicas. Todas estas teorías tienen un mismo punto de partida, si bien es verdad que desde el ángulo biológico y aún más metafísico, la única persona es el ser humano. Desde lo jurídico se llama persona a todo ente capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Desde este punto de vista tan personal, el hombre como ente de existencia ideal, puesto que ambos tienen esa capacidad, no haber advertido el significado jurídico de la palabra sería un error inicial del planteamiento de la teoría de la ficción. La diferencia que existe entre las personas natural y jurídica es de varias formas. Por ejemplo, la persona jurídica es todo lo concerniente a la justicia.
La persona natural es una persona humana que ejerce derechos y cumple obligaciones a título personal. Hablaremos de teoría de la realidad. La teoría de la realidad surgió en el siglo XIX y siglo XX como reacción a la teoría de la ficción. Como principales expositores debemos citar a los alemanes Herder y Heidegger. Esta teoría parte de la idea de que una persona jurídica es una realidad concreta, que es persistente a la voluntad de las personas físicas. Se basa en el sustrato material que conforman a una persona jurídica. Es de carácter objetivo la figura legal de persona jurídica. Existe con anterioridad a la idea de la persona física. Estas últimas toman o dejan la figura. Son un medio jurídico para facilitar y regular las tareas en las asociaciones o sociedades y existen por sí mismas. Por ende, son sujetos de hecho y adquieren una capacidad independiente a la de las personas, físicas que la componen. Cuarta teoría organicista. Teoría organicista. Una sociedad es el conjunto de individuos que tiene una cultura común. Históricamente hablando, las primeras teorías que aparecen son las organicistas. Según el organicismo, la sociedad es el organismo que trasciende de los individuos. El todo, la sociedad, es distinto de la suma de sus partes. Los individuos, según el organismo, la sociedad es anterior al sujeto. La sociedad forma parte de la esencia del ser humano, de tal forma que aquellos que viven aislados de esta no pueden ser considerados como tales. Aristóteles llegó a afirmar que aquel que vive fuera de la polis es o un dios o una bestia, mas no es un hombre. Para esta teoría, las personas jurídicas no son antes artificiales, probadas por el Estado, sino al contrario, realidades vivas. Los entes colectivos son organismos sociales, dotados tanto como del ser humano de una potestad propia, de querer y por ello capaces naturalmente de ser sujetos de derecho. Herder, a diferencia de la teoría de la ficción que sostenía que la autorización estatal era creativa de la personalidad jurídica, sostiene Herder también que solo tiene valor declarativo las personas físicas que componen a las personas jurídicas. Funcionan como organismos de la voluntad colectiva de la persona jurídica. Es necesario que quede claro que para esta teoría lo más importante que debe ser amparado por la ley es la voluntad colectiva que surge de la sociedad, de las personas físicas. Teoría de la ficción. Carl Savigny fue un jurista alemán nacido en Frankfurt en el año de 1779 y falleció en Berlín el 25 de octubre de 1861. Él fue el fundador de la Escuela Histórica Alemana. Jurídicamente, Savigny menciona a la persona física como la moral, de ahí lo corresponde y se identifica como una persona moral, pues se adapta al entendimiento y como los sentidos que corresponde a cierta función del derecho. Hablamos prácticamente de lo que es el entendimiento. Se trata de que es una capacidad que tiene una persona para discernir todo lo que se relaciona y los aspectos informativos de un asunto, sea cualitativo o ya sean integradas. Aquí requieren de una autorización estatal
para funcionar. Por lo tanto, el Estado crea y las extingue. Esta teoría afirma que la persona extingue su voluntad, por lo que no asume responsabilidades. Estas las asumen sus miembros y posee una personalidad distinta independiente de sus miembros. Esto tiene que ver mucho por razones de interés práctico en la sociedad y su economía. Teoría pura del derecho de Hans Kelsen. Hans Kelsen nació en Australia en el año de 1881, falleció en Estados Unidos en 1970. Sus obras centrales fueron la Teoría General del Estado en 1925, la Teoría General del Derecho en 1934 y la Teoría General del Estado y Derecho en 1945. Kelsen tuvo un espíritu de la ciencia y el positivismo que propone encontrar un lugar en la explicación que tiene todo el derecho. Su objetivo de Kelsen fue desarrollar la teoría del derecho purificada, toda ideología política y de todo elemento científico natural. Su objetivo fue elevar la ciencia de derecho al nivel de una auténtica ciencia, de una ciencia que tiene un espíritu, despliega sus tendencias orientadas exclusivamente a todo conocimiento de derecho para acercarlas al ideal. Todo tiene que tener una objetividad y una exactitud. Muchas gracias. Con esto concluimos las 6 principales teorías